Muchas gracias, Francisco. Aprovechamos la presencia de nuestro querido amigo Said de BDS, quien va a hacer su intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Said Amisoa. Participo ya desde varios meses en el movimiento de derechos humanos, basado en los derechos humanos BDS. Básicamente, el movimiento BDS nace a raíz de todas sus monitoreos, sanciones, resoluciones de la ONU y de muchas organizaciones a nivel mundial, hablando sobre la ocupación y el estado apartheid. Como veíamos anteriormente, Francisco comenzó hablando sobre una ocupación, pero realmente no podemos, un conflicto, pero realmente no podríamos determinar como tal que fuese un conflicto entre, digamos, dos estados totalmente identificados. Siempre que hablamos de BDS tenemos que tener muy en cuenta los objetivos principales. ¿Cuáles son los objetivos principales del movimiento BDS? El movimiento BDS busca terminar la ocupación, lograr derechos igualitarios tanto para la población palestina como para la población israelí, lograr también el derecho al retorno, que es muy importante. ¿Esto en qué se traduce? Entonces, como les decía anteriormente, es libertad, justicia e igualdad. Esto es básicamente lo que es BDS, es un movimiento a nivel mundial, como tal basado en los derechos humanos. BDS nació en el año 2005 a raíz del llamado de 170 organizaciones palestinas a la sociedad civil mundial. ¿Entendido? Entonces, digamos que el movimiento BDS como tal no es un movimiento que, digamos, en esencia llama a los estados, sino a la población civil a nivel mundial. Como les decía, BDS, ¿qué traduce? Boicot, desinversión y sanción. ¿Sí? Como tal, es un movimiento que no busca como que se acabe el Estado de Israel, sino que promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario y el cumplimiento de los derechos humanos. Ustedes saben que cuando todos los estados en el Convenio de Ginebra, Convenio de Ginebra, cuando firman, se comprometen a hacer cumplir los derechos humanos. Todos los estados, como el colombiano, que hace parte, tiene esa responsabilidad como estado participante. El BDS siempre, como les digo siempre, y esto lo voy a repetir, digamos que durante toda la charla, porque quiero que quede muy claro, se basa en los derechos humanos. Digamos, ¿para qué? Como veíamos anteriormente en la presentación de Francisco, digamos que la colonización no solamente, digamos, es de territorio, sino hay una colonización que afecta como tal cosas puntuales, como el tema del agua, que veíamos ahorita en el de Ramadán, que le estaban cortando los suministros. En Gaza tienen prácticamente 4 o 6 horas al día de luz. El acceso a la educación, el transporte, hasta el mismo cemento como tal, el derecho a construir sus viviendas, el derecho a autodeterminación, todos son derechos humanos. ¿En qué consiste el boicot? Digamos que el boicot, por decirlo así, va hacia las personas, la desinversión hacia las empresas, y las sanciones son las que promueven los estados. Digamos que lo más fuerte es el tema del boicot. El boicot, digamos que el movimiento BDS nace a través de una experiencia de éxito con el caso sudafricano, como algunos recordarán o conocen, el tema, digamos, que traduce apartheid, más o menos unas terminologías suaves, una opresión de un grupo o una población ante otra, y esto es lo que traduce el apartheid. Y también tenemos el tema de la colonización, son cosas conjuntas. BDS realmente busca las dos, pero eso es lo que traduce como tal apartheid. Boicot, digamos, ¿qué tipos de boicot impulsamos y promovemos? Promovemos el boicot
comercial, académico, deportivo y el cultural. Digamos que el deportivo acá es una línea, ahorita las vamos a ver más adelante, pero no es tan fuerte. Acá está el tema de la cuarta conversión de Ginebra. Es importante también decir que, que es BDS como tal, es un movimiento totalmente pacífico. Digamos que nosotros somos pacifistas, nosotros hacemos plantones acá en Bogotá, pero son plantones no violentos. Adicionalmente, no es como miraba y decía Marlon al principio, esto es un tema de solidaridad, es una lucha moral y de justicia básicamente. También hablamos, digamos, que hay diferentes tipos de luchas. Está la lucha blanda, que hace parte del BDS, y la lucha, digamos, dura, que son ya todas las manifestaciones que de hecho pues no las promovemos, pero pues existen, que son armadas. Digamos, BDS no es un grupo político, un movimiento político, no es un movimiento religioso, no es un movimiento como tal, digamos, violento, no es un movimiento discriminatorio. Es muy importante, acá, digamos, tenemos el apoyo, digamos, no sé, de diversas religiones, musulmanes, tenemos, digamos, grupos religiosos en Estados Unidos que apoyan totalmente el boicot y la desinversionización, como es Voces Judías por la Paz. Están unas organizaciones ecuménicas, están movimientos políticos por todo lado, pero como tal, el movimiento BDS es una herramienta de presión, no es un movimiento político, religioso, nada que ver con eso. Adicionalmente, el BDS lo que busca básicamente es el cumplimiento del derecho, de los derechos humanos. Por eso no promueve la solución ni de un Estado, ni de 3, ni 4, nada. O sea, para eso tendría que haber una negociación y, digamos, puede que la haya posteriormente a raíz de la presión, pero digamos que lo que busca, que eso lo puede hacer, digamos, el Estado de Israel en cualquier momento, es dejar de violar como estos tres objetivos principales. Tengan, digamos, derecho al retorno, igualdad de oportunidad, condiciones y libertad. Y a justicia con el derecho al retorno. ¿Bueno? Entonces, digamos, voy a enseñarles unas acciones de boicot comercial que se llevan, digamos que hay unas campañas grandes a nivel mundial. Esto es lo que hace parte de sanción, de desinversión que va mucho a las empresas, que es el programa de G4S. G4S es un grupo, una multinacional británico-danés, que presta, digamos, servicios al Estado de Israel en las cárceles, donde, como podríamos ver anteriormente con toda la exposición de Francisco, había violaciones de derechos humanos, había políticas discriminatorias, etc. Entonces, la campaña básicamente, ¿qué ha consistido? El año pasado, lo vamos a ver más adelante, acá en Colombia tuvimos una victoria que es CREPS. Ustedes conocen, creo que todos conocen a CREPS. Contrataban a esta empresa para prestar sus servicios de seguridad. A través de un año largo de trabajo con ellos, primero un trabajo programado, haciendo plantones, difundiendo información, haciendo peticiones tanto online como en los puntos de venta, se logró presionar, digamos, a CREPS para que ellos entendieran, porque muchas veces que no conocen y no entienden qué está pasando. Entonces, después de las reuniones ellos entendieron y finalmente ellos decidieron cortar sus contratos con 4S. Asimismo, hubo una campaña que la vamos a ver más adelante, que fue con, creo que francesa, el grupo Viola. Esta empresa como tal tenía muchas inversiones en Israel, y a raíz de las presiones, este año que pasó, vendió toda su empresa y salió de Israel. Es muy importante que vayamos teniendo en cuenta esto. Están grupos académicos que, digamos, podría hacer esta charla, pueden ser charlas en universidades, en colegios o en otros espacios donde se haga una pedagogía sobre la violación de los derechos humanos y la ocupación del Estado apartheid. Un boicot académico más fuerte fue lo que sucedió en Chile, donde ellos hicieron como unas votaciones
donde rechazaban el estado de apartheid y de colonización de Israel. Básicamente se celebró y como el 60 y algo % se opuso al estado de apartheid. ¿Qué más tenemos? El boicot cultural, en un libro que lo pueden observar allá afuera. Ahí tenemos, digamos, uno de los autores, que es Roger Waters, que es el baterista de Pink Floyd, y asimismo hay muchos, digamos que artistas que están apoyando la causa palestina a nivel mundial. Les voy a contar más adelante en unos programas que tenemos acá en las acciones. Esto hace parte del boicot cultural, es decir, no promover actos de cultura en territorios ocupados en Israel. Que tenemos también, digamos que acá se hizo una campaña con bomba estéreo. Tenemos ya el tema de las victorias. Es importante porque hablar de las victorias, porque yo creo que es lo que nos motiva a continuar y a seguir y ver que esto tiene un resultado. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Esto a raíz de, digamos que la inoperancia, por llamarlo de alguna manera, de la comunidad internacional, que han sacado resoluciones, hay resoluciones de la ONU, informes completos de UNICEF, está el tema del muro de apartheid que sancionó la Haya en el 2004. O sea, han pasado 1.000.000 de cosas y hemos visto que esto no avanza, y por eso la sociedad civil palestina hizo este llamado. Y esto, digamos, que no estaba en el mapa como tal al principio de Israel, pero ya es un tema que han comenzado a sentir la presión a nivel mundial. Entonces, digamos, las principales victorias que podemos ver, digamos, en el 2013, cayeron sus exportaciones en un 14% de territorios ocupados, que les significó $20 millones. Adicionalmente, la ONU dijo en el 2014 que ha sido un factor clave para la caída de las importaciones desde el territorio palestino, porque los palestinos también, digamos, al no tener una economía fuerte, también hay su vecino siempre Israel, hay un intercambio comercial evidente. Y también hubo una caída, bueno, esta fue la inversión extranjera directa, también fue, digamos, hacia disminuido en un 46%. Calificadoras de riesgo como Moody's también ha informado y ha dicho que el movimiento ES es un factor de riesgo para la estabilidad económica de Israel. Esto es lo que le comentaba del grupo francés Viola, no sé si se pronuncia así, pero bueno, fue 20 millones, digamos, fue una pérdida de 20 millones para Israel. La victoria que tuvimos acá con G4S, haciendo la campaña con Krebs, el tema del boicot académico en Chile. Hemos tenido victorias en todo el mundo, en Israel, mismo Israel, digamos que el movimiento ese, como les decía desde el principio, es un movimiento incluyente, entonces hay organizaciones desde Israel que apoyan el BDS y otras que no digamos que trabajan por el pueblo palestino, como Breaking the Silence, que no apoya directamente el BDS, pero ya, digamos, está haciendo acciones que son de una manera u otra acciones de boicot. No sé si leyeron prensa en estos días donde Vargas Llosa iba a sacar un documental, una serie documental de 5 videos y después un libro donde iba a narrar toda su experiencia en territorios ocupados. Eso también es boicot cultural y lo promueve, o sea, de alguna manera una organización israelí que no apoya el movimiento BDS. Y tiene unas concepciones un poco diferentes, pero digamos, son muy válidas y apreciables para todo esto que está sucediendo. En Uruguay, Brasil, Sudáfrica como tal, hemos tenido en Australia, Canadá, o sea, han habido victorias por todos lados. Esta semana hubo el ayuntamiento, si no estoy mal, británico se había declarado a favor del BDS y después de unas, digamos, apelaciones, se fue a un tribunal porque pues, había un grupo israelí que lo consideraba ilegal y el tribunal falló a favor, digamos, de su derecho a boicotear, porque tenemos que tener en cuenta que el boicot es un derecho también de las personas. Nosotros como tal nos movemos como consumidores constantemente, entonces por eso hay muchos productos, pero digamos que también el boicot tiene que ser muy estratégico.
por eso es importante organizarse. Es que el movimiento no es como tal del movimiento de Bogotá, sino la idea es que esto crezca, que las personas tomen el movimiento BDS, obviamente tienen que investigar, aprender los objetivos, tener muy claro todo para que en vez de restar, sumen. Lo que les decía ahorita, básicamente esto se trata de una lucha moral y legal mediante una vía pacífica de boicot, desinversión y sanción. Hay una línea muy importante también que hemos tenido, digamos, se ha conformado en el grupo, digamos, del movimiento, que yo soy voluntario y otras personas acá en Bogotá. De hecho tenemos personas extranjeras de diversas religiones, corrientes políticas similares, pero también hay diferencias en muchas cosas, y es tener en cuenta el tema de comunicaciones y relaciones públicas, es muy importante. Básicamente, si digamos, nosotros logramos la victoria de Krebs, pero no la comunicamos, digamos que pues, no es una victoria, pero no tan relevante como si la logramos comunicar, porque recordemos que estos también buscamos también muchas victorias simbólicas como tal. Entonces, por eso digamos que pasó en Chile después del referéndum estudiantil que ellos presentaron, también la decanatura, después un tema de otras presiones, declararon como que ese referéndum era válido, y eso está ahorita en un ciclo como entre comillas legal, pero no deja de ser una victoria simbólica. Entonces les voy a explicar ya después de ver qué es el BDS a grandes rasgos. Ustedes ya digamos, tienen una explicación de todo lo que está pasando en Palestina. Voy a pasar a explicarles, digamos, brevemente de cómo podemos apoyarnos y cómo ustedes pueden apoyar. BDS es un movimiento mundial, como decía, no es las personas de acá de Bogotá, es un movimiento mundial, aunque también hay que decirlo, hay una coordinación desde Palestina. Ellos también muchas veces determinan como líneas estratégicas, como el tema de por qué boicoteamos a G4S y no ahorita, aunque también es una importante boicotear, como a Hewlett Packard, ¿sí? Por eso, lo que nos define como individuos son las acciones que tomamos y cómo podemos ayudar. Entonces, que, como ya vimos en las líneas de boicot, estaba comercial, que se puede traducir el boicot que estamos haciendo hacia G4S para que se logre una desinversión por parte de las empresas. Está el tema académico, que son estas charlas. Si ustedes, digamos, tienen contactos, quieren hacer una charla, si sea en un conjunto salón comunal y logran una convocatoria, hacer un buen evento, pueden llamarnos o podemos hacer una charla conjunta para que ustedes también se comiencen a apoderar del tema y sigan difundiendo el boicot del movimiento BDS. Está el tema cultural. Tenemos una campaña, digamos, si acá hay alguien que es músico, pintor o artista en general y quiera sumarse al boicot cultural, puede hacerlo. Nosotros tenemos una solicitud, estamos pidiendo firmas para hacer una declaración de que los artistas no se presentan en Israel. Pero adicionalmente, no sé si han visto un video donde salió en el 2014 que está Roger Waters, que queremos hacer otro video. Entonces, si nos pueden ayudar a contactar a artistas reconocidos o no para hacer mensajes de solidaridad, también nos pueden apoyar en ese tema. El cultural, pues, si alguien participa en una liga, conoce deportistas, también puede aportar. No, digamos, nosotros, el movimiento no es muy fuerte en esto, pero sería bueno también trabajarlo. Si alguien también quiere apoyar en esto y digamos que liderarlo, personarse, también lo puede hacer. También tenemos una línea de investigación. No sé si conocen ahorita, Colombia está haciendo un tratado de libre comercio con Israel. Ahí hay una línea de investigación que puede estudiar el TLC. Eso lo hizo un equipo de BDS, estudió el tratado, miró cuáles eran los perjuicios económicos, no solamente digamos para el pueblo palestino, sino también ustedes conocen los perjuicios que puede tener un TLC para el pueblo colombiano. Entonces, mirar qué perjuicios había en el tema del agro, que pues, es un TLC básicamente armamentista,
que también es un tema casi 100% minero, de carbón, entonces que no le aporta, digamos, un mismo estudio elaborado por el Ministerio de Exterior colombiano decía que esto solo iba a modificarse en un 2% ese digamos, tratado comercial que hay. Entonces, los invito a estar en la línea de comunicaciones. Ustedes quieren generar contenidos, hacer una entrevista, sacarlo de eso, también manejar el tema de relaciones públicas para poder, digamos, que no solamente que veo caras conocidas que ya, digamos, nos han acompañado en otros eventos, no sean siempre los mismos, sino que este tema les llegue a todos y que en un futuro, digamos, el movimiento ES sea una herramienta que le ayude no solamente a la población palestina, sino a toda la población mundial. Entonces, queda la invitación totalmente abierta, nos pueden seguir en redes, enviarnos un correo que es boicotisrael@liceu.net. También nos pueden escribir al correo, ponerlo, o por la cuenta de Twitter que es Boicot Israel Colombia. PDS Colombia. PDS Colombia también. Sí, una pregunta. Al final. Es muy competente con lo que le está diciendo y es para, con el permiso de todas y todos, les quiero comentar lo siguiente. Es que en cuanto a lo cultural, yo te comento lo siguiente: mi universidad, de la que yo me gradué, la Universidad de La Salle, tiene contactos permanentes con Israel porque cada rato me llega a mí mi correo. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los estudiantes prefieren hacer tesis, pasantías, etcétera, o prácticas en los kibbutz que tiene Israel. Yo cada rato, cada vez que envían estas cosas, yo reenvío correos diciéndoles, comentándoles todas estas cosas que ocurren en Palestina, etcétera, mi opinión oponiéndome a ese tipo de cosas, que la universidad, que su nombre, etcétera, se preste para ese tipo de cosas, etcétera. Pero bueno, yo no tiene todavía el conocimiento. Una cosa es que yo lo haga, otra cosa es que usted lo haga a través del PDS, una organización mucho más grande. Entonces yo les quiero poner en conocimiento a ustedes este caso particular de la Universidad de La Salle, en la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia. Adicional a esto, yo te quiero agregar una cosita, y es la siguiente: Israel prácticamente se financia mayoritariamente de 5 cosas: la industria militar, el turismo, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que todos debemos conocer es: existe el Congreso Mundial Judío, que se nutre de todas las empresas de los israelíes y sionistas y pro-israelíes que están en todo el mundo. Nosotros aquí en nuestro país tenemos varias empresas que son muy reconocidas por todos los días compramos esos productos y esas empresas cada año le aportan una millonaria cantidad a ese Congreso Mundial Judío, que es de lo que mayoritariamente vive Israel. Uno se preguntaría ¿de qué vive ese país? Pues vive de la industria militar y de esto, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuáles son esas empresas? Entonces yo no estoy diciendo que algo en contra de esas empresas, no, simplemente dejar de comprarlas. Lo que tú dijiste ahorita fue muy cierto. El apartheid de Sudáfrica se cayó porque Mandela, muy inteligente, le dijo a la gente: no compren los productos de los que nos están haciendo el apartheid, ¿verdad? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se independizó la India? La India no se independizó por el paz y amor de Gandhi, sino simplemente porque Gandhi convenció al pueblo de que no compraran las telas de los británicos. Por eso, porque ¿quién iba a luchar con el imperio británico en esa época? Entonces, si nosotros dejamos de comprar Alpina, Pat Primo, Nestlé, Tugo, Coca-Cola, es una lista grandísima que la podemos encontrar en internet, es muy fácil. Desgraciadamente son productos de buena calidad, sí, pero estamos haciendo un aporte de eso, Coca-Cola. Sí, eso es como, digamos, las acciones individuales que podemos hacer de boicot. Y es importante también lo que dice, digamos que el boicot no es a personas, sino es al Estado de Israel y a las organizaciones o empresas e instituciones que apoyen esta parte, digamos, el Congreso, como digamos, será. El judío financia el Estado de Israel. No, sí, todas tienen que aportar al Congreso Mundial. Pero es importante como también tener, digamos, saber cómo decía Marlon al principio, que no es un tema de religión. Y es por eso que tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje y usarlo muy bien, porque no sé, es el primer ataque que nos hacen cuando el movimiento no es eso en esencia, porque hay personas que, por eso decía que es importante que se informen, lean y conozcan y entiendan bien para que en vez de restar sumen al movimiento. O sea, es importante tener que ver, no es una censura, sino
tenemos judíos que apoyan el movimiento EBS en todo el mundo. Entonces no podemos generalizar porque caemos en cualquier juego de discriminación como pues hemos hecho acá en Colombia, hasta con las poblaciones indígenas. Entonces, por generalizar así. Si quieren al final nos pueden contactar, vamos a estar acá, continuamos con el orden del día que tiene Marlon para lo continuamos con las intervenciones. El profesor William Javier de la Universidad Digital, líder del movimiento del grupo Tejer, va a hacer una intervención, una de las finales, unos 10 minutos más o menos, para hacer un resumen del trabajo que han hecho ellos sobre el tema. Y finalizamos con la intervención de Sheriga, que está en un trato. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Perdón, profesor, agradecemos mucho que al final podemos abrir un espacio para las opiniones para no romper con el programa. Al final va a haber un espacio donde se pueden dar opiniones, preguntar y todo. Nuevamente buenas tardes, compañeras y compañeros. Les queremos saludar a nombre del colectivo Tejer. Le queremos saludar también como parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de toda la iniciativa que llevamos en algunas universidades del país, principalmente las públicas, pero también en algunas privadas, desarrollando y trabajando por el pensamiento crítico. Bien vale la pena recordar al compañero Miguel Ángel Beltrán, prisionero político y de conciencia, uno de los impulsores del pensamiento crítico en Colombia con el profesor Renan Vega Cantor, y nosotros hacemos parte de este esfuerzo colectivo. Nos agrada estar hoy conmemorando junto a millones de personas en el mundo el Día de la Solidaridad con Palestina, el Día de Jerusalén, el Día del Quds, en la medida en que las universidades y diferentes sectores nos unimos a la causa palestina. Es bien interesante mirar esto desde la perspectiva política y sí, no sé si hiera susceptibilidades o me salga del libreto, también en la cuestión religiosa. Porque esto también tiene que ver en términos de lo religioso y hay que rescatarlo en el siguiente sentido. No desde una perspectiva antijudía y en términos raciales, no desde una perspectiva antisemita, sino muy por el contrario, desde la perspectiva que Marlon estaba planteando al comienzo y los compañeros han querido también mostrar, de que hay una condición casi, o no casi, sino realmente ecuménica de lo que significa la defensa de la causa y del pueblo palestino. Los palestinos no son musulmanes en su totalidad. Los palestinos expresan en una gran mayoría la fe religiosa en términos de los musulmanes o la fe musulmana. Pero también hay cristianos y hemos conocido palestinos que como nosotros, algunos de nosotros como colectivos y militantes de izquierda, somos ateos. ¿Ves? En esa perspectiva es la condición humana aquí como uno de los principios vitales de integración y de unidad. Y como educador que soy y promotor de las pedagogías críticas, cito a uno de los grandes de las pedagogías críticas, Paulo Freire. Desde nuestra perspectiva humanista que nos une acá, ecuménica y demás, somos los que promovemos y generamos la pedagogía del amor, del eros. Los otros, desafortunadamente, son los que promueven la pedagogía de la muerte, de Thanatos. Desafortunadamente, la realidad está marcada por esa dicotomía innecesaria, pero que está presente y también entró a contradecir o por lo menos a generar un punto de polémica. Está presente la acción política en términos de lo concreto. Yo veo una acción política concreta en el trabajo de boicot contra Israel. Claro que es político, que no es politiquero ni se quiere casar con una militancia política, eso está bien, pero es un acto político de gran envergadura que le está dando en la columna vertebral a los poderes imperialistas, y ahí vamos a lo que hacemos nosotros como academia, es tratar de mostrar, y sí invitamos a leer, y sí invitamos al debate, porque por más que tengamos causas comunes, tenemos a veces lecturas distintas que eso no nos hace que tengamos que rechazarnos, muy por el contrario nos invita a complementarnos.
Nosotros tenemos un trabajo crítico en torno al pensamiento marxista y la causa palestina también ha sido defendida por los marxistas. El Frente Popular de Liberación de Palestina, ¿qué es? Una organización marxista que lucha a través de las armas por la liberación del pueblo palestino también. Nosotros no invitamos a la lucha armada, pero sí invitamos a que los orígenes del desarrollo de la lucha armada en Colombia y en el mundo se miren desde una perspectiva de reflexión crítica y no demonizándola. No demonizándola. El maestro Eduardo Kronfli, gran maestro de todos nosotros y nosotras, nos ha enseñado a mirar las causas y las razones por las cuales un hombre o una mujer, palestino o no, enfrenta a las bombas de 500 o 1000 kilos botadas por los aviones norteamericanos e israelíes sobre pueblos inermes en el Oriente Medio y en el resto del mundo. Cuando un F-16 cruza a gran altura y lanza estas bombas, nadie ha dicho en términos del derecho internacional y demás que eso es terrorismo. Pero si cualquier mujer y cualquier hombre se inmolan con cualquier cantidad de explosivos, muchos o pocos, inmediatamente hasta nosotros los señalamos como terroristas. Nos casamos con el lenguaje del opresor, diría Paulo Freire, y desconocemos el lenguaje y la configuración vocabulario y de acción de resistencia del oprimido. Al oprimido lo juzgamos como se mira y nos lo enseñan a mirar la plataforma dominante del imperialismo, porque sí hay acción política, y la acción política del imperialismo en territorios ocupados es sionismo, y es un sionismo que se quiere expandir por el mundo. ¿O es que los sionistas no nos persiguen y nos señalan a nosotros? La visión crítica de la brutalidad y el terrorismo sionista en el mundo nos lo desvirtúan señalándonos ¿de qué? De antisemitas y racistas. Los que han estado en nuestros espacios se han dado cuenta, y Marlon es testigo y compañía, y los compañeros del boicot contra Israel que hicieron el evento en la Universidad Distrital con nosotros, se dieron cuenta claramente que el señor Marcos Pekel empieza a lanzarnos una campaña y una serie de amenazas y terrorismo cultural, psicológico, jurídico y ojalá no militar, porque es que estos señores, a ellos, como diría Che Guevara, no hay que confiárseles ni creerles un táctico así, como lo dijo el Che Guevara en Punta del Este. No hay que creerles, porque pueden hacer de todo. Son terroristas, son criminales, y criminales de guerra, desde el señor Netanyahu, o Netanyahu, como le quieras decir, hasta cualquiera de los que trabajan para él en acciones brutales de exterminio de quienes pensamos de manera distinta. Y quiero redondear esto con lo siguiente: el problema de la guerra y el problema del conflicto. Claro que hay un conflicto entre los árabes y entre los palestinos y los israelíes. Claro que hay un conflicto entre los sionistas y los palestinos. Claro que hay un conflicto dentro de la misma comunidad judía, interpretando y tratando de tomar posición en cómo relacionarse con el pueblo palestino. Claro que hay conflictos, múltiples conflictos, entre esos el conflicto político y militar. Ahora, muy distinto es que haya una guerra en términos generales, como nos lo quieren mostrar los medios. Cuando la operación Plomo Fundido se da, y las últimas grandes operaciones, donde descargan cientos de miles de kilos y toneladas de explosivos sobre una población inerme, se dice que es que el Estado de Israel está en guerra con Hamas y con los grupos terroristas de los territorios ocupados. Eso sí no se puede aceptar. Ahí no hay guerra, ahí hay una masacre, allá hay un acto terrorista de terrorismo de Estado de la peor calaña, y eso hay que señalarlo, y tenemos que señalarlo como hay que señalarlo, porque yo sí creo que hay que moderar el lenguaje, que hay que tener cuidado, pero hay que llamar las cosas por su nombre, porque de lo contrario estamos desvirtuando y creemos y le decimos al mundo que estamos tratando con santas palomas, y no es así, no es así. Una cosa es el Estado de Israel, que es múltiple y diverso también. Otra cosa es el pueblo judío, que hay judíos dentro del Estado de Israel. Pero otra cosa, y esa es la más perversa, es la concepción imperialista y dominante del sionismo en los territorios y en el mundo, y aquí hace presencia.
Yo creo que eso hay que hacer claridad e invitamos al debate. Y quiero plantear una cosa para resumir en términos de un debate teórico, de los muchos debates teóricos que tenemos que tener. Y es el problema de la participación y la democracia. Y la democracia para el imperialismo y el sionismo, ¿cuál es? La de ellos. La que imponen a sangre y fuego, y la que no aplica, inclusive la de ellos, inmediatamente la deslegitiman. Casos concretos: las elecciones democráticas montadas por ellos en Argelia, más o menos en el 98, donde el Frente Islámico de Salvación, el FIS, ganó las elecciones. Tan pronto ganan las elecciones, las declaran ilegales y mandan a la postración al movimiento musulmán que había ganado en Frankalin dentro de lo que ellos habían montado del tinglado de su democracia, y pierden, pero la declaran ilegal. Lo mismo le pasó en el 2006 a Hamas, ¿o no? A Hamas le pasa lo mismo en el 2006. Jugó con las reglas que impuso Occidente y que impuso el sionismo y el imperialismo, y les ganó, les ganó. Después, ¿cómo declaran eso? Ilegal. Y no reconocen el gobierno de Hamas, reconocen la autoridad palestina, reconocen al Fatah y demás, porque tienen otro tipo de relaciones, y ese es otro debate. Ese es otro debate, también muy profundo, porque ahí también hay unas ambigüedades que tenemos que hacer una labor pedagógica para que se entienda, porque los terroristas son Hamas, como nos lo quieren vender, y los prodemócratas y prooccidentales ahora se convirtieron los de la OLP, los de la Autoridad Palestina y demás, y eso no es tampoco tan de blanco y de negro. Es muy complejo, y es lo que nosotros hacemos, buscamos hacer el aporte. Pero finalmente, en este ejercicio de la democracia y la participación de Occidente, es que nosotros creemos que la acción política, la acción pedagógica y la acción democrática tiene que ser una acción de la comprensión de lo que es la democracia y la participación de las comunidades y las decisiones por parte de las mayorías. Y en los territorios ocupados, las mayorías son ignoradas y pisoteadas dentro de la concepción occidental, y dentro de las comunidades no se han logrado empoderar, digamos, en su conjunto para poder hacer valer todos sus derechos que deberían tener y que deben tener. Ese es un ejercicio que hay que definir y trabajar conjuntamente en ese sentido. Y queremos nosotros mostrar, durante los 20 años que llevamos de experiencia en torno al pensamiento crítico en las universidades, con el colectivo Tejer y con la cátedra Orlando Falborda, es que nosotros desde el año 2001, cuando nosotros nacemos en el 97 en la Universidad Pedagógica, pero 4 años después de actividad académica en torno al pensamiento crítico, nos sacude la vida en la perspectiva del análisis que hacíamos de la geopolítica global, nos sacude la vida los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. A todos nos lo sacude. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando allá que se generó una situación de esa envergadura? Y todos empezamos en un escenario de confusiones. Y cuando el escenario de la confusión viene, ¿quién gana? El que tiene el poder. El que tiene el poder es el que gana en el mundo y en el marasmo de la confusión. ¿Qué hacemos nosotros académicamente? Hay que reflexionarlo más profundamente. Y creamos un escenario académico dentro de lo que veníamos desarrollando como cátedras de pensamiento social crítico, un evento sobre la ecología, terrorismo e imperialismo en el 2002, el primer semestre. Ecología, terrorismo e imperialismo, para analizar la perspectiva desde diferentes escenarios de lo que estaba pasando en el mundo árabe, en el mundo musulmán, y su relación directa con los poderes imperiales del capitalismo, porque sí, fue un ataque durísimo a un centro simbólico del capitalismo. Y bueno, ya ustedes saben qué es lo que significa haber intentado atacar, si lo atacaron los musulmanes o no, o quién lo atacó, porque después viene el análisis de otros tipos, donde todas las teorías conspirativas entran a jugar acá, y eso también hay que reflexionarlo. En el 2002, también ese año, un semestre después, el 11 de septiembre, esa semana, hacemos un evento sobre un año después de lo que significa esa guerra preventiva que empieza a desarrollarse en el mundo, y qué es lo que ha afectado y cómo nos está afectando en América Latina y en Colombia. Porque es que lo que pasa en Israel, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa necesariamente afecta a lo que está pasando aquí en Colombia, y nuestro conflicto político, histórico, etcétera, etcétera, armado, que existe en este país, tiene que ver y está muy relacionado con eso. Hay relaciones directas e indirectas, o si no, porque la Mossad
hace parte de los equipos y el MI6 y la CIA que asesoran la lucha contra insurgente en Colombia y que están teniéndonos en las listas de ellos todas las que tienen, nos encarcelan, nos desaparecen, nos torturan y hacen lo que hacen con nosotros. Posteriormente, en el 2005 hicimos uno sobre sionismo e imperialismo, trabajando sobre qué, la operación que se dio de arremetida brutal de los imperialistas sionistas contra los territorios ocupados. Ahí hay una cosa que es importante para el mundo de los universitarios, y es que a veces en las universidades, cuando tenemos la gran frustración, principalmente los estudiantes, de no saber qué hacer, entonces nos vamos y hacemos un meeting, hacemos un bloqueo, hacemos un tropel, y listo, nos desahogamos y hasta ahí llegó nuestro acto de solidaridad. Eso no lo condenamos, son expresiones, pero nosotros decimos, ¿por qué no nos pensamos qué es lo que está pasando realmente de fondo? Y preguntémonos qué pasó y cuál es la labor del sionismo y del imperialismo ahí. E hicimos un evento y eso incomodó mucho a la Embajada de Israel y demás, y a el señor Golbis, que ustedes conocen más que yo, y empezaron a decir pues todo lo que suelen decir de estos sectores que criticamos ese tipo de actitudes. Luego, para ir rápidamente, el panel de solidaridad con Palestina, que tienen algo ahí, un seminario sobre el miedo a propósito de los 10 años del 11 de septiembre. Consideramos claramente que la doctrina del miedo es la doctrina fundamental de dominación del imperialismo y del capitalismo. La doctrina del miedo, es decir, ese elemento fundamental donde el individuo, ¿cuáles son los dos elementos con los que lo amenazan a uno en lo penal? La cárcel, y cuando tienen la pena de muerte, la muerte. Entonces, o lo encierran a uno y uno termina absolutamente muerto del susto por la cárcel, y claro que eso no se lo desea a uno cualquiera, ni a nadie. La cárcel es absolutamente horrenda, y los palestinos son la cárcel de cielo abierto más grande del mundo. Lo que viven los palestinos todo el tiempo no se lo deseamos a nadie, y menos en las mazmorras fascistas de nuestro país, que son iguales o peores. Pero ¿cuál es el otro? El de la muerte. Y en el mundo musulmán la muerte juega un papel muy distinto a el terror y la brutalidad con la cual nos tienen a nosotros sometidos con la muerte en la sociedad judeocristiana. Nosotros la muerte la miramos de otra manera. Los musulmanes, y me atrevo a decir una cosa bien complicada y por eso no puedo meter en problemas, pero lo asumo, le han hecho el quite a la muerte con otra visión de la vida y de la muerte que le quiebra el espinazo a la visión judeocristiana. Porque es que la muerte no es el terror, la muerte es un paso más en términos de su visión de la trascendentalidad, y yo creo que ese es un punto clave en términos de lo que diría Huntington, la guerra o la lucha de civilizaciones y de culturas, porque es otra visión cultural del mundo, y ahí es donde ellos también dicen que la sociedad musulmana la demonizan, porque es otro patrón cultural con unos valores y unos planteamientos muy distintos a la hipocresía, a la doble moral o la quíntuple moral que tiene la sociedad judeocristiana. Es absolutamente mentirosa e hipócrita permanentemente. La musulmana es otra, y es donde ellos también sienten que tienen un talón de Aquiles muy fuerte en ese orden. Rápidamente nos metimos en este seminario de Siria, también nos costó unos señalamientos de organizaciones de ultraderecha, porque dijeron que estábamos trabajando directamente con las fuerzas más extremistas del mundo, porque nos atrevimos a plantear que el fenómeno de Siria, el problema de Siria hace 3-4 años cuando empieza este genocidio en Siria, también era una jugada más de reordenamiento territorial o de reordenamiento planetario que el imperialismo. Recordemos que eso está de la mano de la famosa primavera árabe, ¿sí? Que viene de la mano de la revolución de los colores en Europa, que no es más que la versión actualizada del nuevo orden mundial de Papa Bush, que después hijo Bush recapitula. El nuevo orden mundial, es decir, ya no América para los americanos, sino el mundo para los americanos y para el imperialismo y el capitalismo. Nuestro último encuentro, y todo esto lo digo es porque ahí nos hemos encontrado, Marlon, ahí nos hemos encontrado también con muchos de ustedes, porque la academia es un escenario de resistencia, de dignidad y de mostrar claramente y de develar las mentiras del sistema. Nos encontramos este año nuevamente con otras actividades, otros años, que no las nombro acá porque no las tengo referenciadas ahorita. Nos encontramos en el de religión y revolución.
porque no podemos hablar de religión y revolución a propósito del padre Camilo Torres, que todos llevamos muy aquí adentro. Nosotros no somos cristianos, pero somos revolucionarios, y los cristianos los llevan mucho más adentro como cristianos y revolucionarios. Es un ejemplo de cómo la religión, la fe, puede unirse al proyecto emancipatorio, al proyecto liberador. Y ustedes dentro de la comunidad musulmana también tienen grandes ejemplos de cómo se une la religión y la revolución. Y la revolución islámica pues es uno de los ejemplos más sólidos en esa perspectiva. Y nos encontramos ahí, ustedes estuvieron, nosotros estuvimos, y hay que hacer una relectura distinta de todo esto. Y los invitamos finalmente para que nos veamos a los 15 años del 11 de septiembre, de la famosa guerra preventiva, a que tengamos una lectura y un análisis en la Universidad Distrital y en otras universidades, porque la idea no es que nosotros lo hagamos, es que ustedes también lo hagan y lo multipliquen, y nosotros nos colocamos como, digamos, como apoyo y ayuda en las relaciones nacionales e internacionales que tenemos para esto, que podamos sumar al boicot contra Israel, sumar a la lucha antiimperialista, porque esto es una lucha antiimperialista y desde nuestro punto de vista marxista y revolucionario, por la construcción de un socialismo humanista, espiritualista y, como lo diría el maestro Paz Borda, que es nuestro mentor, raizal. Gracias, compañeras y compañeros. Ahí estamos.